Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a hablar sobre el derecho procesal civil romano. El derecho procesal es un elemento clave en cualquier sistema jurídico, ya que permite convertir los derechos en realidades. A través de este conjunto de normas y procedimientos, los derechos son reconocidos, sus límites son establecidos, y, cuando son vulnerados, pueden ser restaurados o compensados. En el caso del derecho procesal civil romano, encontramos un sistema diseñado para resolver los conflictos entre particulares mediante la aplicación de justicia. Este sistema no solo buscaba garantizar que los derechos subjetivos fueran protegidos y ejecutados, sino que también estableció las bases de muchos procedimientos judiciales que utilizamos hoy en día. Un aspecto importante de este derecho es que se estructura a partir de la acción, entendida como el medio para perseguir un derecho ante la justicia. Roma no se enfocó en redactar declaraciones abstractas de garantías o derechos, sino en desarrollar soluciones prácticas para problemas concretos. Los pretores y la jurisprudencia jugaron un papel crucial en este proceso, adaptando y creando acciones para dar respuesta a las necesidades de su tiempo. Por ejemplo, pensemos en un ciudadano romano que enfrentaba la ocupación indebida de su propiedad. A través del derecho procesal y las acciones correspondientes, este individuo podía recurrir al pretor, quien evaluaba el caso y otorgaba los medios necesarios para reclamar y proteger su derecho de propiedad. El derecho procesal civil romano nos recuerda que los derechos, por sí solos, no son suficientes. Es indispensable contar con un sistema procesal que haga posible su ejercicio y protección, marcando así la diferencia entre un simple ideal y una justicia tangible. Vamos a hablar ahora sobre la justicia romana y su evolución. La justicia en Roma no siempre fue una función del Estado. En sus orígenes, se trataba de un asunto estrictamente privado, donde los individuos resolvían sus disputas directamente entre sí o con la ayuda de terceros que actuaban como mediadores. Este modelo reflejaba una sociedad basada en el principio de autotutela, en la que cada persona debía defender sus derechos por sus propios medios. A medida que Roma crecía, y las relaciones sociales se volvían más complejas, el sistema de justicia privada resultó insuficiente para garantizar la paz y la estabilidad. Los romanos, caracterizados por su pragmatismo, reconocieron la necesidad de un sistema más estructurado y eficiente. Este proceso de evolución puede observarse en 4 etapas principales. En primer lugar, encontramos una etapa de justicia privada o autotutela. Como ya lo dijimos, en los primeros tiempos, las disputas se resolvían mediante venganza personal o acuerdos directos entre las partes. Por ejemplo, si una persona sufría un daño, podía exigir una compensación directamente del infractor, sin la intervención de una autoridad pública. Este sistema era viable en comunidades pequeñas, pero generaba desigualdades y perpetuaba conflictos. En segundo lugar, encontramos al procedimiento de acciones de la ley. Con la creación de un derecho consuetudinario más organizado, el Estado comenzó a intervenir en las disputas. Las acciones de la ley eran procedimientos rígidos y formales que requerían seguir estrictamente fórmulas legales. Estas acciones estaban supervisadas por magistrados y reflejaban una primera etapa de justicia pública, aunque mantenían cierto carácter privado. En tercer lugar, encontramos al procedimiento formulario. Surgió para flexibilizar y simplificar los procesos judiciales. Aquí, el magistrado, al inicio del proceso redactaba un formulario que definía el objeto de la controversia, y las reglas que el juez debía aplicar. Este sistema permitió una mayor adaptación a casos específicos y redujo los formalismos excesivos. Finalmente, encontramos al procedimiento extraordinario. En la última etapa del derecho romano, el Estado asumió un control más directo sobre los litigios. Ya no se dividía el proceso en 2 etapas, pues el magistrado actuaba como juez y ejecutor de la sentencia. Este sistema reflejó un avance hacia la centralización del poder judicial en la autoridad estatal. La evolución de la justicia romana, desde la autotutela hasta los procedimientos extraordinarios, muestra cómo los romanos adaptaron su sistema jurídico para responder a las necesidades de una sociedad en constante crecimiento.
Este desarrollo no solo garantizó el orden público, sino que también estableció las bases para el derecho procesal tal como lo conocemos hoy. Vamos a ver ahora las personas que intervienen en el proceso. El proceso civil romano no solo destacaba por su estructura pragmática, sino también por la participación activa de diversas figuras, cada una con un rol específico y esencial para el desarrollo y resolución del caso. Estas personas aseguraban que el procedimiento fuera justo y eficaz, reflejando la organización del sistema jurídico romano. En este contexto, vamos a encontrar en primer lugar al actor. La figura del actor representaba a la parte demandante, es decir, la persona que iniciaba el proceso. Su función principal era presentar una pretensión jurídica clara, planteando el derecho que consideraba vulnerado. Por ejemplo, un ciudadano que reclamaba el pago de una deuda. En segundo lugar, vamos a encontrar al reos. El res era la parte demandada, quien debía responder a la acción presentada por el actor. Su responsabilidad radicaba en defender su posición y refutar, si era necesario, las pretensiones del demandante. En tercer lugar, encontramos al iudex. El iudex, o juez privado, era designado específicamente para decidir el caso. Su función estaba limitada a resolver sobre los hechos y aplicar el derecho al caso concreto. Este juez no era un funcionario estatal, sino un particular elegido por las partes o designado por el magistrado, lo que reflejaba la naturaleza pragmática y descentralizada del sistema procesal romano. En cuarto lugar, y más tarde en la evolución del derecho romano, encontramos a los magistrados. Porque entre las autoridades públicas que intervenían en el proceso, destacaba el pretor, cuya tarea principal era supervisar y regular las etapas iniciales del procedimiento. El magistrado decidía si la pretensión del actor cumplía con los requisitos legales y, de ser así, autorizaba la continuación del proceso. Finalmente, encontramos a los testigos y peritos. Estas personas contribuían a la determinación de los hechos del caso. Los testigos proporcionaban relatos basados en su conocimiento directo de los eventos, mientras que los peritos, expertos en materias específicas, ofrecían opiniones técnicas para esclarecer aspectos complejos. Cada una de estas figuras cumplía un papel indispensable dentro del sistema procesal romano, asegurando que las controversias se resolvieran de manera ordenada, justa y acorde con el derecho vigente. Vamos a analizar ahora la acción en el derecho romano. La acción, conocida como actio, era un pilar fundamental del derecho romano. Este concepto no solo representa el mecanismo jurídico para exigir la protección o el reconocimiento de un derecho, sino que también refleja la estructura pragmática del sistema romano, donde cada derecho debía estar respaldado por un medio concreto para hacerlo valer judicialmente. Según el jurista Celso, la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. Es decir, una herramienta procesal que permitía a una persona acudir ante un juez para reclamar la reparación o reconocimiento de un derecho lesionado. Vamos a ver ahora la clasificación de las acciones. Las acciones romanas se organizaban en diversas categorías, según su objeto y finalidad. Es así que, si nos enfocamos en la causa de las acciones, vamos a encontrar acciones in rem, in personam y mixtas. Las acciones in rem protegen derechos reales y tienen efecto frente a todos, erga omnes. Las acciones in personam están dirigidas contra personas específicas, derivan de contratos u obligaciones. Y las acciones mixtas combinan elementos de acciones reales y personales, como la división de una herencia. Por otro lado, si nos enfocamos en el ordenamiento del que derivan las acciones, vamos a encontrar acciones civiles y honorarias. Las acciones civiles eran las previstas en el derecho quiritario, como la acción reivindicatoria. Mientras que las acciones honorarias eran creaciones de los magistrados, como la acción por vicios redivitorios. Además, si nos enfocamos en el objeto de las acciones, vamos a ver que existieron acciones reipersecutorias, penales y mixtas. Las acciones reipersecutorias buscan la restitución o compensación económica. Las penales buscan castigar al infractor. Y las acciones mixtas combinan reparación y castigo. Por otro lado, si nos enfocamos en la apreciación de las acciones, deberemos destacar que existieron acciones de derecho estricto, acciones de buena fe, y acciones arbitrarias. Las acciones de derecho estricto estaban limitadas al cumplimiento de formalidades específicas. Las acciones de buena fe permiten al juez considerar factores como vicios del consentimiento. Por su parte,
las acciones arbitrarias estaban basadas en el arbitrio del juez, que otorgaba un plazo para cumplir con las satisfacciones debidas antes de dictar condena. Entonces, como pueden apreciar, la acción no solo servía como un mecanismo de protección, sino que también garantizaba que el sistema jurídico romano fuera funcional y eficiente, adaptándose a las necesidades de sus ciudadanos. Su clasificación detallada refleja la sofisticación del derecho romano, cuya influencia se extiende hasta nuestros días. Vamos a ver ahora las causas de extinción de la acción. En el derecho romano, el ejercicio de una acción podía llegar a su fin por diversas razones que reflejan los principios de seguridad jurídica y justicia. Estas causas aseguraban que los procesos judiciales no se prolongaran indefinidamente, y que las relaciones sociales y económicas pudieran estabilizarse tras una resolución. Es así que vamos a encontrar, en primer lugar, a la cosa juzgada. Una vez que un tribunal emitía una sentencia definitiva, el litigio quedaba resuelto de forma irrevocable. Esto significaba que no podía plantearse una nueva acción basada en el mismo asunto ni con los mismos alcances que ya habían sido decididos. Este principio garantizaba la estabilidad y el respeto a las decisiones judiciales. En segundo lugar, vamos a encontrar a la litis contestatio. Este concepto hacía referencia a la formalización del litigio en la primera etapa del proceso. Desde este momento, las pretensiones quedaban definidas, inspirándose en el mismo principio de la cosa juzgada. La litis contestatio sellaba el alcance de la acción, evitando que se replanteara el litigio bajo las mismas condiciones. En tercer lugar, vamos a encontrar al pacto de non pretendo. Un acuerdo voluntario entre las partes mediante el cual el acreedor renunciaba a ejercer una acción contra el deudor. Si el acreedor incumplía este pacto y presentaba una demanda, el deudor podía invocar una excepción en su defensa para anular el reclamo. En cuarto lugar, vamos a encontrar al juramento. Este era otro mecanismo de extinción, que se basaba en la declaración solemne de una de las partes. Si el juramento era aceptado, extinguía la obligación correspondiente y privaba al acreedor de la posibilidad de ejercer su acción. En quinto lugar, vamos a encontrar a la muerte del deudor. En el caso de acciones penales y mixtas, estas no eran transmisibles a los herederos del deudor, lo que las extinguía con su fallecimiento. Sin embargo, las acciones reipersecutorias, que buscaban la restitución o compensación, permanecían vigentes y podían ser ejercidas contra los herederos. Finalmente, vamos a encontrar a la prescripción. En un inicio, las acciones tanto civiles como honorarias eran imprescriptibles. Sin embargo, posteriormente se introdujo un plazo de prescripción único de 30 años, garantizando que los derechos no permanecieran indefinidamente litigables. Estas causas de extinción de la acción reflejan el enfoque práctico y equilibrado del derecho romano, que buscaba no solo proteger los derechos, sino también evitar abusos y proporcionar certeza jurídica a las relaciones entre las partes. Para finalizar esta clase, vamos a hablar sobre los interdictos. Los interdictos fueron una herramienta procesal característica del derecho romano, emitidos por el pretor con el objetivo de resolver situaciones urgentes, relacionadas con la posesión o el ejercicio de derechos específicos. A diferencia de las acciones judiciales tradicionales, los interdictos no ofrecían una solución definitiva al conflicto, sino que proporcionaban una protección provisional y eficaz, garantizando el orden mientras se resolvía el fondo del asunto. Los interdictos se clasificaban en 3 tipos principales, según su finalidad. Interdictos prohibitorios. Estas órdenes se dirigían a impedir actos que pudieran alterar o perjudicar una situación jurídica existente. Por ejemplo, se utilizaban para evitar que alguien perturbara la posesión pacífica de un bien. Interdictos restitutorios. Se emitían con el propósito de ordenar la devolución de un bien a su legítimo poseedor. Este tipo de interdictos era particularmente útil en casos de despojo o pérdida indebida de la posesión. Interdictos exhibitorios. Obligaban a una persona a presentar un objeto o a otra persona, ante el pretor o el tribunal. Eran utilizados, por ejemplo, en disputas sobre bienes específicos o en situaciones que requerían determinar la titularidad de un derecho. Los interdictos son una muestra del pragmatismo del derecho romano, al ofrecer soluciones rápidas y efectivas en situaciones que requerían atención inmediata. Estas órdenes reflejan la capacidad del sistema jurídico romano para adaptarse a las necesidades de la sociedad y garantizar la protección de los derechos de manera oportuna y equitativa.
Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.